Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias por su sintonía, por estar pendientes. Aquí estamos con frío hoy. Ha sido un día lluvioso, con mucha llovizna. Gracias a Dios, parece ser que esta tormenta se disipó. Y aunque aquí en Guatemala, pues hoy solo hubo una pequeña lluvia todo el día y mucho frío, pero en el interior de la República sí hubo bastante daño y eh, les vamos a pedir que estemos en oración para que el Señor eh, tenga misericordia de toda esta gente que ha quedado sin casa, sin un lugar en donde refugiarse, en donde estar seguros. No tenemos recuento de personas fallecidas, pero pues vamos a estar pendientes y les animo a buscar un lugar en donde poder enfocar una ayuda para poder bendecir a todas estas personas, nuestros hermanos chapines que están pasando por necesidad. Amén. Así que muchísimas gracias por estar conectados. Muy buenas noches. Ya estamos ya algunos por acá. Así que vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche, sin antes recordarles que estamos teniendo nuestras actividades semanales a mitad de semana, el día miércoles, martes y miércoles a las 7:30. Estamos teniendo nuestros estudios y los domingos ya estamos reuniéndonos en nuestro edificio allá en la 16 calle y segunda avenida zona 10. Estamos en el segundo nivel de Hotel Posada Los Próceres, así que les esperamos por ahí. Estén atentos a todas nuestras actividades que pronto estaremos reanudando. Mientras tanto, los estudios los seguiremos haciendo virtuales, así que los que no están cerca, pues disfrutemos este tiempo y esperamos poder seguir transmitiendo. Los domingos estamos teniendo nuestro estudio, pero también estamos transmitiendo en vivo, así que si tú todavía no te sientes listo o lista para llegar, aunque te animo a que ya te vayas despojando del temor y del miedo, estamos tomando todas las precauciones del caso, así que te animamos a que te acerques con nosotros. Tenemos suficiente lugar para que nos visites y podamos pasar un buen tiempo. Amén. Así que vamos a comenzar haciendo una oración. Hoy no tengo notificaciones acá, no ha escrito nadie. Qué pregunta esta, ¿verdad? Pero sí, ahí está, ya es que no salía nada. Mire, ahora ya salió. Así que muy buenas noches, mi querido Edgar, te extrañamos anoche, extrañamos tus resúmenes, así que qué bueno que estás con nosotros, te bendecimos, Edgar, una bendición tu vida. Sandrita también ya está conectada, Sandrita Aguilar, Rodríguez Aguilar, buenas noches, Sandrita, parte de nuestra congregación, así que te bendecimos a ti y a tu familia. Mi querida amiga Karen Hacker también se conecta fielmente desde hace ya algunos meses, Karen, así que sé bendecida, un fuerte abrazo para allá, a los estados donde resides, a ti y a tu linda familia. Lucky y Eddie ya están también conectados. Feliz nochecita, dice Lucky, buenas noches Lucky. Patti también ya está conectada, muy buenas y bendecidas noches, querido Pastor Tito, dice Patti, buenas noches Patti, la bendecimos. Mi querida Isa, hija en la fe, te bendigo Isa, un abrazote para ti, para tus papis y tus hermanitos, que Dios te bendiga. Y Sandrita, te bendigo, qué bueno que estés con nosotros hoy, un fuerte abrazo. Ya estás en Guate, Sandrita, creo que ya, ¿verdad? Ya habías dicho que estabas por acá, así que sé bendecida también. Vamos a comenzar ya, estamos conectados lo suficientes para poder avanzar y estoy muy contento con lo que vamos a ver hoy. El Señor, creo yo, nos va a hablar. Marisol Vega también, muy buenas noches. Desde Santa Rosa nos sintoniza Marisol, buenas noches. Qué bueno, Sandrita. Por ahí nos vemos entonces. No me ve, Edwin dice, y yo tampoco te veo, pero sí te estoy leyendo. Aquí estoy. No sé si hay algún problema de transmisión, pero yo creo que tal vez es tu aparato o tu conexión a internet. Pero aquí estoy, tal vez salite y volver a entrar
Muy buenas noches, María Eugenia Porras está allá con nosotros también. Sea bendecida desde Antigua Guatemala, nos sintoniza María Eugenia. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Mi hermana Gladys, muy buenas noches, Dios la bendiga. Qué bueno saludarle en esta noche. Hermana Gladys también nos sintoniza desde allá cerca de Nueva York, ¿verdad? En los Estados Unidos. Así que oremos, no nos perdamos más en saludos, sean todos bienvenidos. Cierra tus ojos y vamos a pedirles al Señor misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza en esta noche delante de su trono. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de compartir, de escuchar, de recibir tu palabra, tu instrucción, tu corazón, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que están sintonizados, aquellos que se van a conectar en algunos momentos y los que van a ver esta transmisión más adelante, Señor. Bendecimos, Señor, a cada miembro de tu pueblo, de tu cuerpo, Señor, para que tu gracia sobreabunde en nuestra vida en estos tiempos tan extraordinarios, Señor, que podamos ser luminarias en medio de la oscuridad, que podamos ser sal, Señor, para esta tierra desabrida que se está descomponiendo, pero que tu pueblo, Señor, por fin podamos ser entendidos y levantarnos, Señor, con las armas que tú nos has dejado a pelear la buena batalla de la fe, Señor, y a arrebatar todo aquello que te pertenece. Te honramos en esta noche, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús queremos tomar unos segundos, unos minutos para interceder, Señor, por toda Centroamérica, especialmente Nicaragua, Honduras, Señor, Salvador y Guatemala, que estamos siendo azotados, Señor, con todas estas vientos recios, Señor, por toda esta inclemencia en el tiempo, Señor, para que tu misericordia sea extendida para con nosotros. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre, Señor. Te ruego que te extiendas a misericordia para todas aquellas familias que están pasando por necesidad, Señor, y que todo esto que estamos viviendo juntamente con la peste destructora, Señor, se cumpla tu palabra, el Salmo 91, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque has mandado tus ángeles que acampan a nuestro alrededor para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor, y que podamos ser bendición para aquellos que te necesitan. Señor, reprende los vientos, las tempestades, los mares, Señor, porque a tu palabra se sujeta el universo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio y quisiera que me acompañen, mis amados hermanos, al libro de Jeremías. Vamos a ver, no vamos a estudiar Jeremías, estudiamos la semana pasada y desde hace algunas semanas y estuvimos viendo algunos tópicos en Isaías. No fue un estudio del libro de Isaías, simple y sencillamente tocamos dos puntos importantes y uno de ellos fue la santidad y nos tomó algunas semanas estudiar este tema y mejor paso para el siguiente porque si no seguimos ahí, pero espero que tengas un entendimiento diferente acerca de lo que el Señor nos manda a ser santos, ¿verdad? La santidad no ha sido bien comprendida y la hemos confundido muchas veces con religiosidad y no tiene nada que ver con ser religioso el ser santo. Amén. Así que quisiera tocar un tema en esta noche y quiero que me acompañes al libro del profeta Jeremías. Estamos estudiando el ministerio profético y para esto estamos terminando este estudio estudiando algunos de los profetas referentes en la palabra, como lo es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Está también Eliseo y Elías. No vamos a verlos todos, ¿verdad? Yo creo que ya vamos a ir aterrizando con este estudio. Pero Jeremías es, tengo que confesar, que Jeremías es uno de mis héroes
sin quitarle obviamente su lugar a nuestro Señor Jesucristo. En ninguna manera lo venero ni lo adoro, simplemente lo admiro, porque Jeremías fue un hombre realmente extraordinario. Eh, Isaías vivió bajo un contexto, y la profecía de Isaías eminentemente mesiánica hace ver a Isaías como un profeta muy, muy importante, y todos, pues, o la mayoría de los cristianos principalmente, u obviamente, pues estudian a Isaías. Es un libro hermoso, profético, tremendo. Ezequiel y Daniel son profetas muy escatológicos, principalmente Daniel, ¿verdad? A él se le revelaron las 70 semanas, que son directamente, que tienen injerencia directa en estos tiempos, ¿verdad? Tan así que estamos ya viviendo la última parte de la última semana de Daniel, que se partió en dos. Pero Jeremías no necesariamente es escatológico, aunque sí su mensaje tiene muchísimo que ver con los tiempos actuales. Y mi hermano Edwin dice que no tiene video. Mis amados, ¿alguno de ustedes tiene el mismo problema? Si lo puede poner por acá. Si tiene alguien el mismo problema, podemos ver qué hacemos desde este lado. Pero si todos me ven y Edwin no me ve, el problema entonces está en tu transmisor o receptor, en este caso, ¿verdad, Edwin? Por favor, si alguien nos puede auxiliar con esta información. Así que Jeremías es un profeta tremendo, mis amados. Fue un hombre extraordinario, creo yo, uno de los hombres más fieles en la Biblia, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a lo que le tocó vivir. Jeremías era un joven, muchas gracias, cuando el Señor le llama. Si vemos el versículo 1 del capítulo 1 de Jeremías, dice así: las palabras, la imagen se queda congelada de video, dice acá. Ok, ¿saben qué voy a hacer? Voy a irme un segundo del aire, pero voy a pasar a los datos de los datos de mi teléfono, y vamos a transmitir mejor así. Permítame un segundito. Espero que con esto se corrija el problema del que se frisa la imagen. Ya estamos con datos de teléfono y esto camina un poquito mejor. Ok, entonces vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 1, dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Es importante, mis amados, cuando nosotros comencemos a estudiar algún tema o algún personaje bíblico o algún libro, es muy importante que primero conozcamos el contexto histórico. Es bueno que investiguemos el contexto histórico, cuáles eran las circunstancias específicas que este hombre o este profeta o este libro nos esté narrando, para poder interpretar correctamente el mensaje que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y regularmente los primeros versos de un libro nos dan el sentido del libro. En sus primeros versos o en sus primeros capítulos, Dios nos da el tema central de lo que Él nos quiere enseñar en este caso específico en Jeremías, pero en la mayoría de libros es una constante. Regularmente pasamos de largo datos como ascendencias o descendencias de los hombres, lugares en donde vivían, contexto de reyes y de guerras, pero es muy importante porque Dios siempre habla directamente de acuerdo
al contexto en que en este caso el pueblo estaba viviendo. Y fíjense que es interesante que nos da algunos datos acá acerca de Jeremías, y dice que Jeremías, número uno, era de descendencia sacerdotal. Jeremías era un levita, llamados a ministrar en la presencia del Señor. Dice acá que Jeremías era de un pueblo que se llamaba Anatot, en tierra de Benjamín. Y Anatot, mis amados hermanos, era un pueblo muy, muy pequeño. Sin embargo, un profeta muy grande vino de este pueblo pequeño. Jesús también salió de un pueblo muy pequeño. Y a Dios no le interesa, mis amados, nuestro abolengo de apellido, ¿verdad? Porque lo que importa realmente es nuestro llamado y nuestra identidad en Él. Nuestro llamado y nuestra identidad en Él. Así que Anatot pareciera que era un pueblo de sacerdotes. Jeremías era un sacerdote. Y algo que es bien interesante, que lo vemos acá en el versículo 2, que dice que le vino una palabra a Jeremías en los días del rey Josías. Te animo a que vayas a estudiar a este rey. Josías fue uno de los reyes que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Siempre lo digo rápidamente. Israel tuvo 40 reyes, 20 arriba en el norte y 20 abajo en Judá. Y de los 40 reyes, solamente 5 reyes fueron o hicieron lo recto delante de sus ojos. Y mire qué interesante, porque no fueron los más los que agradaron a Dios, sino fueron los menos los que agradaron a Dios. De 40 reyes, solamente 5 hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Uno de estos 5 fue el rey Josías. Josías fue hijo de Amón. Vaya usted a estudiar también a este rey. Fueron reyes de Judá. Los 5 reyes, como dato interesante, los 5 reyes buenos o que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová, todos ellos reinaron en Judá. En Israel, en el reino del norte, no hubo un solo rey bueno. Desde que Salomón muere en adelante, no hubo un solo rey bueno en el reino del norte. Los 5 reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová fueron o reinaron en Judá. Amén. Así que es interesante cuando usted estudie, por ejemplo, el libro de los Reyes y el libro de Crónicas. El libro de los Reyes nos narra la historia de estos 40 reyes. Y el libro de Crónicas nos narra la historia solamente de los reyes de Judá. Esto es interesante para que usted lo conozca y cuando usted vaya a estudiar Reyes y Crónicas. Crónicas nos da un punto de vista sacerdotal. Amén. Así que sigamos. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Aquí hay algunos datos interesantes. Usted apunte ahí Josías, usted apunte ahí Judá y apunte también, interesante este dato, que fue en el año 13º o en el año 13 o 13º del reinado de Josías. El número 13 es un número muy interesante. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º o el año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. O sea, el ministerio de Jeremías, mis amados, duró aproximadamente 40 años. Y durante estos 40 años, Jeremías predicó y proclamó el mensaje de Dios con mucha fidelidad y perseverancia. Sin embargo, los resultados humanos y naturales del ministerio de Jeremías fueron casi nulos. Jeremías le llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Jeremías le llaman también el profeta llorón.
Y cuando nosotros vemos y leemos la historia de Jeremías, realmente entendemos por qué Jeremías lloraba tanto. Porque no necesitándolo, porque él era un sacerdote y venía de una ascendencia real, una ascendencia con muchas posibilidades económicas. Así que Jeremías realmente no necesitaba meterse a tantos asuntos complicados como proclamar el evangelio en ese tiempo, que le trajo mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos azotes, muchas prisiones. Y de 40 años, o durante los 40 años que Jeremías predicó arrepentimiento, porque ese fue un mensaje preponderante en el ministerio de Jeremías. Él iba con los reyes y les hablaba que necesitaban arrepentirse, y el pueblo necesitaba arrepentirse. Y lo que profetizó Jeremías es que si no se arrepentían, Dios mandaría un reino del norte que los llevaría a la cautividad. Ese fue básicamente el mensaje de Jeremías. Y ninguno de los 4 reyes que reinaron en ese momento o durante el ministerio de Jeremías, ninguno de esos reyes realmente le tomó en serio. Y cada vez que Jeremías hablaba la palabra, le venía sufrimiento. Mire qué interesante, mis amados. Cada vez que Jeremías era enviado por Dios a hablarle al rey palabra de Jehová, en lugar que el rey recibiera la palabra, el rey lo mandaba a azotar. Regularmente esto pasaba, lo mandaba a azotar. En algunas oportunidades Jeremías fue metido en cisternas húmedas y oscuras por algún tiempo. Era azotado, era engrilletado y era metido en prisión. Regularmente eso ocurría cuando Dios le hablaba a Jeremías que fuera a dar un mensaje al rey. La primera vez, pues vas. La segunda vez, pues vas. Pero cuando esto ya es una constante, ¿te puedes tú imaginar cada vez que Jeremías era visitado por Dios y recibía una palabra? Jeremías, creo que en lugar de emocionarse mucho con la visitación de Dios, creo que venía pues algún tipo de temor. Jeremías capítulo 20 vemos a un hombre con algún tormento en su corazón y quiso llegar a renunciarle a Dios. Y le dice básicamente: Señor, me engañaste. Eso fue lo que le dijo Jeremías. Me sedujiste y me dejé seducir. Y cada vez que yo hablo tu palabra, me viene escarnio, me viene azote, me viene sufrimiento. Así que aquí te dejo mis credenciales de profeta. Búscate a otro, por favor. Métete a Google, Señor, y mira si hay alguien dispuesto a seguir padeciendo por ti. Cuando vemos lo que Dios le promete a Jeremías, y estoy hablando de esto porque es importante que nosotros lo entendamos en nuestro contexto de hoy, que estamos empezando a vivir históricamente, mis amados. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a Jeremías, lo vamos a ver en algunos momentos, Dios le hace algunas promesas a Jeremías que pareciera como que el ministerio de Jeremías iba a ser fabuloso. Iba a ser un ministerio masivo, iba a ser un ministerio muy atractivo, en donde cada vez que Jeremías abriera su boca, dice, Dios le dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, y yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas y hables, yo voy a estar ahí y voy a respaldar tus palabras. Y Jeremías cree esto, y cuando él empieza su ministerio ya práctico y empieza a practicar la obediencia, se da cuenta que la palabra de Dios, aunque fue real y Dios lo respalda y Dios estuvo con él todo ese tiempo, pero los resultados no se dieron como humanamente nosotros pensamos que se debían dar. Por 40 años Jeremías predicó arrepentimiento. ¿Y sabes cuántos se arrepintieron en 40 años? 0. Algunos medio vemos ahí que hicieron como el mate, ¿verdad? Pero mire, interesante porque los resultados de Jeremías fueron nulos. Y aunque él advirtió la conquista de Babilonia, nadie le hizo caso. Y después de esos 40 años, efectivamente lo que él profetizó se cumplió. Y vinieron los babilonios y se llevaron cautivos al pueblo de Israel
por 70 años. Mire qué ministerio más fracasado el de Jeremías. ¿Cuántos pastores le darían el púlpito a un evangelista que nunca ha convertido a nadie? ¿Cuántos ministros le darían un tiempo en sus congresos o en sus canales de televisión o en sus radios a un hombre que solamente profetizaba calamidad? Y sabe algo, mi amado hermano, cuando nosotros estudiamos realmente el libro de Jeremías, nos damos cuenta que el mensaje de Jeremías fue un mensaje muy actual y que el contexto en el que él se desenvolvió es muy similar al contexto en el cual nosotros nos movemos hoy. Y creo realmente, y por eso me atrevo a hablarle de este hombre, porque creo realmente que vamos a empezar a ver Jeremías levantarse profetizando. Vamos a empezar a ver, mire, Jeremías era un hombre que llegaba al rey y le hablaba la verdad. Igualmente, ¿sabe qué le costó la vida a Juan el Bautista? Que Juan el Bautista llegó con Herodes y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y prácticamente eso le costó la cabeza cuando Herodías le pide a su papá como regalo la cabeza de Juan el Bautista. Mire, hablar la verdad y hablar de parte de Dios nos puede llegar a costar la vida, mis amados. Y eso, como cristianos, viviendo en el siglo XXI, en el año 2020, tenemos que considerarlo seriamente. No me gusta esto que te voy a decir. Quisiera que fuera diferente. Pero cuando vemos la palabra y cuando escuchamos el corazón de Dios, mis amados, nos vemos obligados a advertir una persecución seria contra la iglesia que ya ha comenzado. Muchos cierran sus oídos a esta palabra. A muchos no les gusta escuchar esta palabra. Muchos prefieren escuchar que el 2021 va a ser un año maravilloso y que a partir del 31 o del 1 de enero del 2021, el año 2020 pasó a la historia y que fue un año muy peculiar, pero en el 2021 vamos a volver a ser los mismos que éramos antes. Quiero decirte que lastimosamente no va a ser así. Y mi intención, o la intención del Espíritu, porque espero que sea el Espíritu el que esté hablando y no sea mi carne, pero la intención del Espíritu, mis amados, no es causar temor, no es venir a amenazarnos para que nosotros vivamos atemorizados, sino que nos está advirtiendo para que nos preparemos. Prepárate, porque te quiero decir algo. Sí, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos en donde muchos cristianos van a tener que entregar su vida, en donde muchos profetas les van a volar la cabeza, no sé si literal, pero va a haber mucha persecución seria contra los cristianos serios. Pero juntamente con esa persecución, y esta palabra te la tengo que dar con mucho gozo, vamos a ver la gloria de Dios. Así que levanta tus manos, porque esa es tu esperanza. Vamos a ver a Dios actuar como actuó antes. Vamos a ver a Dios respaldar a sus ministros, a sus profetas, a sus apóstoles, a sus pastores, a sus maestros, a sus evangelistas. Vamos a ver, mis amados, como dice Habacuc, necesitamos verte actuar como lo hiciste antes en nuestro tiempo. Porque viene el día ardiente como un horno, que vendrá a abrazar a todos aquellos que hacen maldad y no les dejará ni raíz ni rama. Pero aquellos justos, dice Malaquías, sobre ellos nacerá el sol de justicia y sobre sus alas llevará salvación, mis amados. Así que este día viene. ¿De qué lado quieres estar? ¿Cómo quieres que te encuentre ese día? Así que Jeremías, mis amados, cuando yo llegue al cielo, en el nombre del Señor, que vamos a llegar, ¿verdad? Y a mí me presenten a este hombre, yo sí le voy a pedir una cita. Obviamente después de
después de que se me caiga la baba con el Señor y pasar tiempos con Él maravillosos, después que pueda ver a mis seres amados, a mis seres amados, que pues anhelo verlos, ¿verdad? Ay, yo voy a pedirle una cita a Jeremías, me voy a sentar a platicar y a tomarme un café con Jeremías. Necesito hacerle tantas preguntas a Jeremías, mis amados. ¡Qué hombre! Sin tener al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy, porque aún no había venido el Espíritu Santo, aunque obviamente ellos tenían, lo tenían, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba actuando. Obviamente las circunstancias espirituales proféticas eran diferentes, pero si ellos bajo el pacto de la ley lo lograron, mis amados, ¿cuánto más nosotros bajo el pacto de la gracia? Me parece increíble que la mayoría de hombres de fe que nos habla Hebreos 11, no sé si tú te habías puesto a pensar en este detalle, pero la mayoría de hombres de fe que nos habla Hebreos 11, mis amados, vivieron bajo el pacto de la ley. Y nosotros hoy que nos jactamos de la gracia, de la capacidad divina, del poder de Dios, mis amados, no les llegamos ni a los tobillos a estos hombres que no tuvieron los recursos espirituales que nosotros tenemos hoy. ¿Sabe? Jeremías comenzó, Jeremías comenzó su ministerio cuando el avivamiento estaba comenzando en Judá. Tú puedes ir a 2 de Crónicas, capítulo 35 y versículo 18, y dice ahí que nunca en la historia se había celebrado una Pascua como la que se estaba celebrando en ese momento. El avivamiento estaba, y en ese momento es levantado Jeremías. Fíjese que nos dice aquí dos datos importantes. Que Jeremías dice, le vino la palabra del Señor en el año 13 del reinado de Josías. El número 13, no tengo tiempo ahorita para respaldártelo bíblicamente, pero te animo a que tú vayas a escudriñarlo, y si algunos quieren algunos versículos, con mucho gusto se los doy más adelante, pero si me quedo aquí ya no avanzo. El número 13 nos habla, entre algunos otros significados, pero el significado relevante del número 13 es rebelión. Y el número 11, porque dice acá que le vino también en días de Joacim, en el año 11 de Sedequías. El número 11 nos habla de confusión. Así que mire, era un tiempo de rebelión y un tiempo de confusión, pero era un tiempo de avivamiento. A mí eso me parece tan actual hoy. Y en ese momento fue llamado Jeremías a profetizar en medio de un avivamiento en donde había rebelión, y no porque lo digan dos números, sino porque estos números son respaldados con el contexto de Jeremías. El pueblo de Israel se había rebelado a Jehová. Sin embargo, había una Pascua como nunca antes, y la Pascua, acuérdense, que nos tiene mucho que ver la Pascua con una cosecha de almas. Pero había confusión y había rebelión. Y yo te quiero decir algo, mi amado. ¿Cómo te quisiera tener enfrente tú me ves a mí, pero yo no te puedo ver, y no sé si realmente estás oyéndome y viendo tele, o oyéndome y cocinando, oyéndome y haciendo alguna otra cosa? Pero yo quisiera que pusieras toda tu atención en lo que vamos a hablar, porque esto puede cambiar tu perspectiva acerca de los tiempos que estamos viviendo. Era un tiempo de rebelión y un tiempo de confusión. Nunca antes, creo yo, en la historia ha habido tanta confusión como hoy. Mira, hoy no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Realmente estamos hoy en un momento tan peculiar en la historia. Cuando a Jesús, allá en Mateo capítulo 24, sus apóstoles
le hacen la pregunta acerca del fin de los tiempos y de su segunda venida, el Señor lo primero que hace, les da dice, ¿qué señales habrá?, le preguntan sus discípulos. Y la primer señal que el Señor les da es: mirad que nadie os engañe. Gracias, amados. Mirad que nadie os engañe. ¿Sabe usted que el engaño es una señal que estamos viviendo proféticamente los tiempos finales? Y nunca antes ha habido tanto engaño, mis amados. Mire, en mi época, si tú querías conocer la veracidad de una noticia, bastaba con que fueras a los periódicos, que vieras las noticias en la televisión, y eso te aseguraba que la noticia era verdadera. Hoy eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hoy los noticieros, la prensa y toda esta gente están vendidos al mejor postor. Mire, con la cuestión del coronavirus, hemos sido engañados, mis amados. No estoy diciendo que el coronavirus no existe. Sí existe, es una enfermedad real. ¿Se ha muerto gente? Sí, se ha muerto gente, mis amados, pero no es lo que nos han pintado, no es lo terrible que nos han hecho ver. Nos han metido prácticamente, nos encerraron por un año en las casas y no era necesario, mis amados. Sé que voy a crear polémicas, sé que algunos no están de acuerdo, mis amados, pero créanme, hemos sido engañados. Gracias, Yadira, distraídos para lo que la agenda de Satanás está tratando de lograr sobre la tierra. Y nosotros, el pueblo, bien, gracias. Y me refiero al pueblo de Dios. Yo no soy de los que habla de política y realmente no me gusta meterme en ese ambiente, mis amados, porque es tremendo ese ambiente. Pero quiero decirle algo, nos acaban de meter un presupuesto como nunca antes en la historia. Aprobaron los diputados el día de hoy o de ayer un presupuesto millonario que nos está endeudando terriblemente, mis amados. Y sabe, no es yéndonos a parar al frente del Congreso ni haciendo huelgas como esto se va a solucionar. Hagámoslo, porque tenemos que hacer escuchar la voz. Pero ¿sabe cómo se hace? Segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se arrepintieren, buscaren mi rostro, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y escucharé su clamor y sanaré su tierra. ¿Sabe? No es ¿cómo se dice? Haciendo protestas civiles, es doblando rodillas, es buscando el rostro del Señor. Nos han enseñado a buscar sus manos, lo que Él puede dar, pero ¿sabes algo? Ya dejemos de buscar sus manos, busquemos su rostro, enamorémonos de Él, arrepintámonos de nuestros malos caminos y entonces Él oirá desde los cielos y perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Mis amados, Jeremías estaba viviendo en un contexto muy similar al nuestro. Era un tiempo de rebelión y de confusión en Judá. Y no estoy hablando ahora del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia en este momento. Hay confusión dentro de la iglesia. ¿Hay rebelión? Te pregunto, ¿hay confusión dentro de la iglesia? ¿Hay rebelión dentro de la iglesia? Los mismos líderes se están rebelando a Dios. Les están evidenciando tantos Judas. Hay confusión dentro de la iglesia, dentro del pueblo, mis amados. Miren, no se necesita ser muy docto en la palabra. No se necesita ser estudiado en la palabra para darnos cuenta de las herejías y de los terribles mensajes proféticos que se están levantando dentro del pueblo de Dios. Ministerios grandes, medianos y pequeños, porque esto no tiene relación con el tamaño. Lo que pasa es que los ministerios grandes tienen más exposición
Y entonces nos damos cuenta, muchas veces no estoy hablando mal de ellos porque algunos ministerios grandes son ministerios asentados en la palabra, pero nos damos cuenta de la mentira, del engaño y de la herejía porque salen por todos lados, pues. Pero ministerios pequeños que nadie los conoce también. Ve a Dios. Que no te apantalle el nombre ni el tamaño. Vea la palabra, mi amado hermano, que lo que te prediquen esté aquí y que esté predicado correctamente. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, sin nada de qué avergonzarte, usando bien la palabra de verdad. No se trata de agarrar un versículo y predicarlo, mis amados. Créame, es una responsabilidad tremenda venir y predicar la palabra. Porque yo te estoy hablando en el nombre del Señor. Yo no puedo venir a predicarte lo que yo quiero ni lo que tú quieres oír. Lo que está en la palabra es lo que se predica. No te dejes engañar, no te dejes confundir. Dice las epístolas de Pablo, Timoteo dice que en estos últimos tiempos se amontonarán maestros de acuerdo a la concupiscencia de la gente, porque va a haber una comezón de oír y cada quien va a querer oír lo que quiere oír y va a haber un maestro para eso. Que la motivación por la que tú te congregues en una iglesia no sea porque ahí te predican lo que quieres oír. Y a alguien le está hablando el Espíritu Santo hoy. Tú no debes estar en un lugar porque ahí te hablen lo que quieres y lo que te gusta, mi amado. Tú estás en una congregación para que el Espíritu Santo te confronte a mejorar. Porque los tiempos son finales. El Señor está próximo a venir y todavía somos muy carnales, mis amados. Tú no estás congregándote en una iglesia porque la iglesia sea linda, porque todo esté bien puesto en su lugar, porque tengas un montón de amigos ahí y porque te prediquen algo en donde tú sales motivado todos los domingos. Perdóname, estás perdiendo el tiempo. No estoy hablándote de ningún lado en específico, solo te estoy diciendo, si tú sales un domingo de tu congregación sintiendo que no debes cambiar en algo, te están engañando. Te voy a caer mal. Y tal vez es última vez que te conectes y vas a decir, ese pastor loco, no lo quiero volver a oír. Pero por lo menos me oíste una vez. Y te lo digo de parte de Dios. En estos tiempos tan extraordinarios no podemos. Resistámonos a vivir vidas ordinarias en estos tiempos tan extraordinarios. No es tiempo de perder el tiempo. Jeremías lo sabía. Venía Babilonia próximo a llevarse cautivo al pueblo y había una carga en Jeremías para que el pueblo se apercibiera de esta realidad y no lo escucharon. ¡Qué angustia la que ha de haber tenido Jeremías! Cada vez que hablaba la palabra, en lugar de ver resultados, veía rebelión y confusión. Siempre han habido profetas que llegan a hablarle a la gente lo que quiere oír. ¿Sabe? A Balaam lo contrataron precisamente para eso. Vaya usted a estudiar Balaam. Lastimosamente así es, Ileana. Lastimosamente así es. La iglesia no es un club social y no quiero decir con eso que no tengas amigos en la iglesia. Y no quiero decir con esto que no tengas comunidad y relación con tus hermanos en tu congregación. Eso es bueno tenerlo. Pero no estamos ahí para eso. Mira, tú en tu trabajo tienes que enfocarte. Tú en tu trabajo no estás para hacer amigos. Tú en tu trabajo estás para trabajar. Para ser productivo. Y porque necesitas un cheque a fin de mes. Tú vas a la universidad o fuiste a la universidad no a hacer amigos. Hiciste amigos, claro, pero no fuiste a eso, fuiste a aprender para poder estar listo para la vida profesional más adelante. Nosotros a la iglesia, mis amados, no vamos a hacer amigos. O sea, hacemos amigos, pero no es esa la principal motivación.
Es a ir a ser, nosotros nos congregamos para ser transformados, para ser cambiados, para ser perfeccionados, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y le vino en días de Joacim, hijo de Josías, 1:3 de Jeremías, rey de Judá. Me quedan 15 minutos, qué terrible cómo se va el tiempo. Hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Escucha bien lo que le dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Wow. Y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificación la estamos estudiando la semana pasada, terminamos el estudio de la santidad. ¿Qué significa santificar? Significa apartar. Significa apartar y dedicar a. Lo que Dios le está diciendo acá es, antes que nacieses, yo te aparté para el ministerio y te dediqué a mí. Eso le dice Dios a Jeremías. O sea, Jeremías nació marcado por Dios para servirlo. Y yo te quiero decir algo, mi amado hermano. Gózate, porque qué privilegio el nacer con un propósito eterno y que nuestro propósito sea servir y adorar a Dios. Antes que te formases en el vientre, Dios ya te conocía. Efesios capítulo 2 nos lo confirma. Antes que nacieses, Dios te apartó. Mira, tú no fuiste producto de la casualidad. Tú no fuiste un error. Aunque tus padres hayan cometido un error y tú hayas venido de paracaidista a tu casa, pero Dios no comete errores. Tú necesitabas nacer y naciste como naciste porque Dios te formó. Dios te hizo como te hizo. Ya deja de estar refunfuñando acerca de la condición social en que naciste, de los padres que te dio, del contexto en donde naciste, porque Dios sabía exactamente los padres que te iba a dar. Dios sabía exactamente el tiempo en que ibas a nacer. Dios sabía exactamente el contexto social, económico, en el cual tú necesitabas nacer y crecer, porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para servirlo a Él, para que manifestaras su gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Solo Isabel está ahí, va de dar manitas y manitas. Déjale chance a otros, Isa. Déjale chance a otros, mija. Ya vi tus manitas, mi amor. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, tú no sabes quién soy yo, en otras palabras. He aquí, no sé hablar porque soy niño. No sé hablar porque soy niño. Mire, Dios llama a Jeremías y las palabras que Dios le da a Jeremías afirman su identidad, le afirman su fe. Aunque al principio Jeremías rehúye el llamamiento, lo acepta y es enviado por el mismo Dios a hacer algo que él no se sentía capaz. Cuando Dios te llama a hacer algo, regularmente no te sientes capaz. Gracias, Ileana. Cuando Dios te llame, o te llamó, o te está llamando hoy, lo que Dios te está hablando sobrepasa tu capacidad por mucho.
Créeme. Mire, yo no entiendo cómo hay muchos que se meten al ministerio sin ser llamados. No saben a lo que se están metiendo. Yo no estoy renegando de mi trabajo. Me apasiona hacer lo que hago y espero que esta pasión que yo tengo te la pueda transmitir. Estoy tan agradecido con Dios. Es un privilegio el que Dios me haya escogido para eso. Yo no lo puedo creer, pero yo no lo quería. Porque crecí en un seno cristiano. Porque conozco el ministerio en el meollo del ministerio. Mi tío fue pastor. Sé lo que significa el ministerio. Lo bueno y lo malo, lo agradable y lo complicado. Y cuando Dios empieza a poner en mi corazón el llamado para servirle, yo rehuí ese llamado. ¿Sabe por qué? Porque le decía, Señor, yo no voy a poder, no lo voy a lograr, Señor. Si sabes cómo soy. Soy impaciente. Perdón, se nos fue. Te reprendo, chamuco. Mis amados, Dios te va a capacitar para que hagas lo que te está llamando a hacer. Pero no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad. Pero no quiere decir con esto que no nos preparemos, que no tengamos la conciencia de lo que significa, por ejemplo, la responsabilidad de predicar su palabra. Es un privilegio. Wow, mire, o sea, que Dios hable a través de mí, que Dios piense a través de mi cerebro tan chiquito, mis amados. Ese es un milagro tremendo. Si tú te sientes bendecido con lo que estás oyendo, créeme, el primer sorprendido soy yo. Porque me conozco realmente. Y Jeremías le dice, Señor, yo soy muy pequeño. ¿Sabe usted? Jeremías tenía aproximadamente 20 años cuando el Señor le hace este llamado. Era un niño. Jeremías está dividido entre su llamado y su deseo de éxito. Y Dios nos confronta a todos con ese pensamiento. ¿Sabes? Cuando Dios me llama, voy a tomar estos 4 minutos que me quedan para contarte un testimonio. Al fin y al cabo, pues seguimos la otra semana, ¿verdad? Cuando Dios me llama al ministerio, me estuvo llamando por algún tiempo, y yo rehuía el llamado. En palabras chapinas, me estaba haciendo el loco, vilmente, hasta que Dios literalmente me puso contra la pared y me dijo estas palabras a mi corazón. Escucha lo que me dijo, porque tal cual te las voy a decir, Dios me las dijo. Él me dijo, ¿vas a querer o no vas a querer? Eso fue lo que Dios me dijo. ¿Vas a aceptar o no vas a aceptar? Hoy me lo dices, porque tengo atrás de ti, me dijo, tengo atrás de ti una cola de gente que quiere, más capaz que tú y que lo puede hacer mejor. Pero yo a ti te escogí para hacer esto que te estoy diciendo. Así que ahorita tú me dices, ¿quieres o no quieres? Eso fue mi caso, mis amados. Tragué saliva. Sin pensarlo, le dije, Señor, yo un día hice lo que te estoy contando, mi amado, te lo digo de veras de corazón, no te lo estoy diciendo para gloriarme ni para que tú digas, wow, que nada que ver. Soy un hombrecito como tú y tengo muchos clavos, tengo mucha carne, fallo todo el tiempo, no me las estoy llevando de espiritual. Por favor, no lo agarres por ahí. Pero yo tenía mis planes e iba bien. Y mi vida iba floreciendo. Y cuando Dios me hace el llamado, yo le digo, Señor, yo un día te dije que nunca te iba a decir que no a algo que tú me pidieras. Esa promesa yo se la hice de niño al Señor. En Iglesia Puerta del Cielo, en la zona 7 de Guatemala, un domingo como a las 11:30 de la noche, porque los cultos eran los domingos por la noche y salíamos a final de la noche. Mi mamá me llevaba a la iglesia todos los domingos.
Y yo en un culto, me acuerdo yo, que el pastor hizo un llamado y yo pasé, era un niño de 8 o 9 años, y yo le dije, Señor, yo acepto tu reto y nunca te voy a decir que no cuando tú me pidas algo. Y viene Dios y me pide el ministerio. Y yo le dije, Señor, realmente no quiero, pero si tú me lo pides, démosle pues. Y sabes, comenzó un proceso que no lo quiero pasar otra vez. No quiero decir que por esto mi esposa murió, pero pasé por una enfermedad de cáncer y mi esposa por 3 años. Mi esposa parte con el Señor. Me quedo con 3 hijos pequeños, todos conocen mi historia, no quiero meter lástima, ya gracias a Dios salimos y estamos bien y la recordamos con amor y con gozo. No es el tema venir a tocar tus emociones, solo te quiero decir que el proceso fue muy difícil. Pasé años tratando de salir de ese duelo y el proceso fue difícil. No solo para mí, para mis hijos, para la familia. Y juntamente con esa pérdida, el Señor me pide mi trabajo. Y entonces quedo sin trabajo. Y cuando eso pasa, entonces vienen 2 ofertas de trabajo. Aquí te estoy hablando ya del momento en donde yo tenía que decidir comenzar o no comenzar. Y entonces pierdo mi trabajo inexplicablemente. No estoy aquí para contártelas, pero fue una injusticia tremenda, ¿verdad? Y si encuentras a mi jefe y se lo dices algún día, o a mi ex jefe. No, el Señor me sacó del trabajo. Y cuando el Señor me saca del trabajo, yo salí con mucha paz de esa reunión, te digo sinceramente, salí con mucha paz. Y al otro día, lo que fue mi competencia por muchos años, 2 de esas empresas me ofrecen trabajo. Eran 2 buenos trabajos. En ese instante, o en ese día, yo tenía estas ofertas, tenía que decidir entre una de ellas, y acompaño a mi concuño, que es pastor también, a una diligencia, y conozco a un hombre al que Dios le habla. Y este hombre nunca me había visto, no me conocía, no sabía yo quién era, ni siquiera sabía que yo era concuño de mi concuño, ¿verdad? Así que él se me queda viendo y me da esta palabra. Y me dice, escucha bien, me dice, tomaste la decisión correcta. Y no te doy permiso de trabajar en lo secular, me dijo Dios. Porque te quiero en mi obra. Mire, mi amado, yo tenía 2 personas a las que estaba discipulando en ese momento. Eran 2 personas que estaban más quebradas que yo. Si yo no tenía nada. Y yo estaba discipulando a estas 2 personas. 3 personas eran. Y yo estaba discipulando a estas 3 personas. Era un matrimonio y una hermana que era sola, que estaba divorciada. Y yo los estaba discipulando. Y el Señor me dice, no te doy permiso de trabajar. Y yo adentro de mi corazón, mira lo que es cuando Dios te habla. Yo adentro de mi corazón decía, pero Señor, yo tengo tiempo. Tengo tiempo para trabajar porque estas 2 personas no me ocupan mucho tiempo. Y el Señor me contestaba hasta a veces este hombre. Yo lo pensaba y el Señor me decía, y no digas no tengo tiempo. Porque yo te estoy dando tiempo porque tus hijos te necesitan y yo te necesito. Y entonces yo le dije, Señor, pero es que soy soltero, soy viudo. Y eso no se puede, ser un pastor soltero no lo acepta la gente. Pero yo sí, me decía el Señor. Me contestaba el Señor a través del hombre. Y yo soy el que te estoy amando. Algún día vamos a sentarnos con todos los que están viendo y nos vamos a echar un café y te voy a contar todo el testimonio porque es impresionante. Pero yo salí de ese lugar y me dio detalles del ministerio que hoy se están cumpliendo, mis amados. Y yo tomé una decisión en contra de mis intereses de éxito natural. Y comencé con el ministerio. Además, no te contaba un pequeño detalle. A raíz de la enfermedad de mi esposa, quedé endeudado, pero hasta aquí arriba. Totalmente endeudado. Necesitaría 3 vidas para haber pagado lo que debía. Tremendo.
Yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Él me dijo a través de este hombre, en ese momento me dijo, yo decía, Señor, ¿y de qué voy a vivir? Y el Señor me decía, y no pienses de qué voy a vivir, así tal cual se los estoy hablando, porque me voy a revelar a ti como tu proveedor, me dijo el Señor. Mire, con 3 personas quebradas, a los 6 meses yo ya estaba al día en el colegio de mis hijos. Y el Señor comenzó, y le quiero decir algo, no soy millonario, ni tengo una mega iglesia, ni mi enfoque no es el dinero, pero Dios nos ha sostenido. Mire, cuando yo necesito algo, ni siquiera se lo tengo que pedir. Y si Dios no me da lo que yo creo que necesito, yo ya entendí que es porque no lo necesito. Así que Jeremías, por eso es que yo le digo, me identifico tanto con Jeremías. Y algún día vamos a platicar con él. Pero Jeremías tenía este conflicto. Pero al final, él decide ser el vocero de Dios de su tiempo. Y yo te quiero decir, ¿qué decides tú? Dios te está llamando y hay algunos que me están oyendo, a los que Dios tiene tiempo de estarte llamando y dando instrucción. Jeremías decidió ser el vocero de Dios de su tiempo. ¿Sabes? Estos mensajes que yo te predico, tú sigues conectándote y te agradezco tanto que lo hagas y a veces no entiendo por qué lo haces, ¿verdad? Porque no es agradable. Pero me ha traído clavos, he perdido amistades, se me han cerrado puertas, ya no me invitan a predicar en muchos lugares, les caigo mal a mucha gente, recibo inbox de vez en cuando, gracias a Dios ya no tan seguido, pero que no son nada bonitos. Pero ¿y qué le vamos a hacer? Si Dios nos llamó a esto. Y si los resultados naturales no se dan, ¿quién soy yo para llegar con el alfarero a decirle, Señor, así no se hacen las cosas? Yo te quiero dejar esta noche esta palabra. Creerle a Dios y obedecer su palabra no significa que todo te vaya a salir bien. El camino del ministerio muchas veces es un camino solitario. Obedecer a Dios muchas veces te deja solo. No muchos conocen o entienden el por qué haces o por qué no haces o por qué dices. A veces quisiera agarrar para otro lado y Dios me dice, no, tu llamado es este. Termino con Jeremías 20 esta noche y continuamos la semana entrante. Si les parece, con este temita que estamos hablando podemos continuar la semana entrante. Le dice Jeremías a Dios 20 capítulos después que Dios lo llama. Algunos años después Jeremías llega con Dios y le dice esto: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Mire, esto era una queja de Jeremías a Dios porque ya no aguantaba más el peso de su llamado. Y algunas veces pasa, y quiero decirte algo, yo he pasado por ahí y he llegado con Dios y le digo, Señor, de plano no era yo, de plano algo estoy haciendo mal, Señor, es que no se ve,
no se ve el fruto, no se ve el resultado. Señor, si tú me dijiste esto y esto y esto, ¿por qué no pasa? Porque cuantas veces hablo, dice Jeremías, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, dijo el profeta, y escarnio cada día. ¿Sabe? El ministerio de Jeremías para nada fue fácil. Fue un diario tormento para Jeremías. Y mi amado, yo no quiero pintar el ministerio como una desgracia, porque no es así. Hay tantos momentos maravillosos en el ministerio. Hay tantas cosas que disfruto del ministerio. Hay por tanto estar agradecido con Dios. No quisiera estar haciendo otra cosa. Hoy, después de algunos años, no quiero volver a hacer lo que hacía. Quiero desgastar mi vida haciendo esto. No me quiero jubilar jamás. Quiero llegar a viejito. Ya casi llegué, ¿verdad? Pero quiero llegar a viejito haciendo esto. Quisiera morirme predicando. Es hermoso. Es hermosa la heredad que me ha tocado. No me quejo ya. Me quejé por muchos años. Ya no me quejo. Estoy agradecido con Dios por mi trabajo. Estoy agradecido con Dios por mis hijos. Estoy agradecido con Dios incluso por la viudez. Porque si no hubiera pasado por ahí, tú no estuvieras escuchando lo que estás escuchando. Muchos de los mensajes que te predico no los aprendí en el instituto bíblico. Fui a 2. No los aprendí ahí. Fue la experiencia. Fue la leve tribulación momentánea que produce un excelente peso de gloria. Así que lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú estás acá, sobre la tierra en el 2020. Que el entendimiento de Dios venga sobre tu corazón. Y que esto te ayude, mi amado hermano, mi amada hermana, para reubicar nuestra vida, para dejar de parecernos a lo que todo el mundo se quiere parecer. Tú eres llamado a ser diferente, un pueblo diferente, con costumbres diferentes. No es legalismo no hacer lo que el mundo hace. No te contamines con las cosas de afuera. Hay cosas que son bonitas, que son agradables, que aparentemente no tienen nada de malo. Pero si Dios lo prohíbe, pero si Dios dice que no, hay tantas fiestas agradables al Señor que podemos celebrar. No te rebajes a un pueblo sin Dios. No te rebeles y no te confundas. Porque como Jeremías, Dios hoy te está diciendo, desde el vientre te formé y te conocí desde antes. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios sabía que Jeremías era un profeta, pero Jeremías no sabía que era un profeta y el pueblo no sabía que era un profeta. Y Dios dice, Jeremías, yo sé que eres un profeta, pero ya es tiempo que tú lo sepas también, porque lo necesita saber el pueblo después. Y hoy Dios, a partir de este tiempo, cierra tus ojos y levanta tu mano, porque el Señor te va a hablar en este momento. A partir de hoy, Dios te va a empezar a visitar con esta palabra y te va a revelar tu ministerio. Algunos de los que me oyen le han estado preguntando al Señor,
Algunos se han sentido desechados ya por el Señor, pero no, Dios no te ha desechado. Pero Dios te va a visitar y te va a decir, yo sé que eres pastor, yo sé que eres profeta, yo sé que eres maestro, yo sé que eres apóstol o evangelista, pero ya es tiempo que tú lo sepas también, porque si tú no lo sabes, de nada sirve que yo lo sepa, dice el Señor, porque el pueblo necesita un profeta como tú, le dijo Dios a Jeremías, y yo necesito un hombre como tú, que no confíe en sus fuerzas, que no confíe en su capacidad y que esté dispuesto a renunciar a lo que más ama. Así que yo te bendigo, amén, Edgar. La siguiente semana vamos a estar viendo cabalmente el lamento de Jeremías. Y si tú también puedes apuntar ahí, por favor, para que quede Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a verlo la semana entrante. Así que yo cierro, termino. Te agradezco tanto tu atención. Hora y cuarto, estamos ya en transmisión. Y quiero orar por ti. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu gracia. Gracias Señor por el privilegio que nos das de haber sido escogidos desde antes y haber nacido con un propósito, que podamos ser fieles a ese propósito. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta transmisión, para que tu corazón se forme en su corazón y ellos puedan entender, Señor, cuál es la función a la cual tú los estás llamando en este tiempo. Ayúdanos a consagrarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santificación cada día, porque tu venida está próxima y necesitamos estar listos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Los bendigo. Gracias por estar acá. Disfruto estos tiempos. Créame, los martes y los miércoles son un deleite para mí por la noche y los espero con ansias. Así que esperamos seguir algún tiempo así. Y el domingo los espero en la iglesia. Estamos teniendo nuestras reuniones a las 10:30, de 10:30 a 12 más o menos. Llegue con confianza, Dios nos guarda, estamos usando mascarillas y todo eso, así que no tenga pena, aviéntese a la iglesia porque estamos pasando un tiempo muy hermoso. Así que los bendigo. Edwin ha llegado, así que Edwin, tú puedes testificar del tiempo que estamos pasando allá en la iglesia, ¿verdad? Así que yo los bendigo y que pasen una excelente noche, que esta segunda mitad de semana Dios los bendiga, les hable, los confronte, les hable en sueños, que puedan soñar sueños, que puedan tener visiones y que puedan estar seguros de que Dios está con ustedes y es Él quien les está llamando. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Mayra. Gracias, Herbert. Gracias, Edwin. Gracias a todos los que están conectados. Que Dios los bendiga. Amén.